mensaje presidencial a lo largo de la historia ha sido lo esperado por distintos peruanos y por la economía de todas maneras, ¿sí? ¿Qué piensas tú? Bueno, el mensaje a la nación que la presidenta Dina Boluarte va a presentarse en el Congreso Así en, es. en estas próximas horas, va a tener un giro por los temas de la inseguridad ciudadana, el crecimiento económico que hemos tenido, y va a tocar también algunos acuerdos a los que ha llegado en su viaje a China, ¿no? Eso es básicamente en lo que orbita. Va a hablar también del sector agricultura, pero lo sustancial son estos tres puntos, ¿no? El crecimiento económico que se ha visto en estos 2 últimos meses, desde mayo, junio, julio, que también estamos en crecida, el tema de la inseguridad ciudadana y su viaje a China. Lo habíamos dicho, Víctor, este tema de China es valioso, es el tema bandera, digamos, de este gobierno, porque se suma a lo de APEC y a estos temas internacionales que hasta este momento, y seguimos repitiendo, no tiene la difusión que debería darse a un tema tan valioso para nuestro país. Pero de alguna manera esto influye en el mensaje presidencial, ¿sí? Y a esto se suma, como tú lo decías también, el cambio. En esta fecha se acostumbra la nueva mesa directiva, ¿sí? La nueva mesa directiva que ya a estas horas de la noche ya se podría dar por descontado, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión en el tema político también? Bueno, primero que nada, hay que reconocer algunas cosas que se han hecho bien. La presidenta en este viaje a China ha suscrito una especie de nuevo TLC con China. Como que lo ha reforzado, ¿sí? Como Porque que esto lo ya ha estaba. reforzado, pero específicamente con Hong Kong, que es como una especie de Callao, que políticamente es la provincia constitucional del Callao, y Hong Kong, que pertenece a China, que fue colonia británica, todos lo sabemos, tiene ciertas gollerías específicas a nivel de comercio exterior. Entonces, nosotros nos estamos acreditando como país para ya poder negociar directamente con Hong Kong a nivel financiero, a nivel económico y a nivel de comercio exterior con ellos específicamente, ¿no? Con esta gran comunidad establecida en el Oriente desde hace más de un siglo. Entonces, esto es muy importante, y sobre eso la presidenta también va a hablar de los acuerdos llegados con la India en términos de ciencia y tecnología, lo que tanto nos interesa. Anoche, en la presentación del libro de Francisco Sagasti, conversábamos con él un poco sobre este tema, ¿no? De la importancia que tiene el tema de la investigación en ciencia y tecnología. Esto se ha logrado también con acuerdos que seguramente la presidenta va a hablar. Y ayer lo veíamos también en un evento en Cancillería donde se hablaba de este tema, de estas becas importantes que se van a dar en materia a la inteligencia artificial, al tema de la tecnología. Y esto lamentablemente los medios de comunicación no lo aplauden, estamos siempre pensando en lo negativo, Sí. pero hay que aplaudir todo lo que se ha visto, y tú como Sí, un sí. hombre de educación Sí. avalas este tema, ¿sí? Sí, sí, así es, Ricardo. El relato, si lo vemos de manera pausada, estructurada, y lo estudiamos a manera de un relato, la situación por la que atraviesa nuestro país, vemos que ha cambiado. La presidenta ha recuperado un poco de maniobra política que le está permitiendo abrirse paso en toda esta coyuntura política en donde le quieren arranchar poder, ¿no? Ha sabido negociar con las fuerzas de otros partidos, ¿no? Y se ha posicionado en un centro que ya no es tanto de izquierda, no es derecha, obviamente, pero sí en una posición que le permite a ella poder dirigir y conducir el gobierno. Eso me parece positivo. Porque hubiese sido preocupante no tener el apoyo del Congreso, aunque muchos critican esta relación ejecutivo-legislativo, pero es necesario en estos momentos, ¿sí? Sí, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de el congresista Salguana, que está voceado como un candidato frente a la lista del lápiz, que era la bancada que tenía inicialmente Pedro Castillo, liderado por la congresista, la congresista Silvana Dávila y Pasión Dávila, dos miembros del partido de Perú Libre,
no, digamos, son competencia para el congresista Salguana. El congresista Salguana es un congresista y político con mucha trayectoria, buena o mala, pero esa trayectoria le sirve para poder conducir una mesa directiva, ¿no? Y yo elaboraba en el Congreso y sé cómo es esto, ¿no? Si él no tiene poder para poder dirigir una mesa parlamentaria, no lo va a poder hacer dentro también de la administración del propio Congreso. Entonces, eso es sumamente complicado. Y pese a que tiene fuertes cuestionantes, como por ejemplo el que se dice que es muy amigo de Dina Boluarte, por haberlos puesto en su sitio a los fiscales que querían hacerle cargamontón por el tema de los Rolex y una serie de cosas a la presidenta, y él salió en su defensa. Esto como que lo quieren utilizar para deslegitimarlo que sea presidente del Congreso. Entonces a mí no me parece, porque sí considero tiene que haber en este momento de cierre del gobierno de Dina Boluarte un impulso mayor a todos estos temas de las inversiones, a todos estos temas de desarrollo. El tema político estamos ya viendo, no es el que va a resolver los problemas de la olla de casa, sino es el tema económico. ¿Y a qué me refiero básicamente? Ustedes se darán cuenta que la economía se ha elevado en los últimos meses, y la economía que ha tenido un crecimiento reflejado en el PBI de más o menos entre mayo a julio de 27% más hacia arriba. Estábamos en 2.8, ahora creo que estamos en 3, se ha debido justamente al alza de los minerales en el mundo, básicamente del cobre. Y eso significa que por encima del tema político, lo que nos posiciona en estar bien o estar mal es la economía, es lo económico, y necesitamos impulsar esto. Y si no damos en este tramo un hándicap a este gobierno, vamos a acabar mal. Y creo que ninguno de nosotros quiere eso. Así es un análisis importante del tema económico que estamos viviendo en nuestro país. Esperemos de que las medidas se concentren en la reactivación económica, pero como tú lo has dicho, parece que las miradas están para ese sector. Bueno, el tema político, como lo decíamos, Víctor, es complicado, ya que hay situaciones que llaman la atención. Hemos visto muchos cambios también de bancadas, congresistas, que de repente usted no se ha dado cuenta de que se han pasado de un sitio a otro. Y digamos, sino que a veces uno le llama la atención, el periodista como que asusta el tema del Congreso, pero tú que has trabajado en el Congreso, sabes que en el Congreso el tema fundamental son los votos. Pues. Entonces, así es. Hay situaciones que pueden llamar la atención, pero es el hecho de ser congresista. Sí, sí, el nombre justamente de Parlamento, que viene de parlare, de conversar, de hablar, de dialogar, ese es el rol. El congresista... Negociar, que de repente la palabra suena feo, pero... A los peruanos todo nos suena feo. Ah, bueno, sí. Y tenemos que ser un poco más permisivos con ciertas terminologías, porque en realidad somos una sociedad cortesana. Nosotros venimos de un establishment colonial, luego republicano y ahora demócrata, que se está abriendo cada vez más hacia diferentes clases sociales, y todas por igual están siendo atendidas, pero veníamos de ser una colonia cortesana donde se miraba al virrey y su corte de una manera bufonesca, que se le rendía pleitesía y se hablaba en voz bajita. Algo de eso se hereda en la República, y en el Congreso yo lo he visto, es algo parecido. La administración del Congreso, que está a cargo de personas muy capaces que laboran dentro del Congreso, se mueve en esos ámbitos, en esos aires de esa manera, hablando bajito, aconsejando a los congresistas. O sea, eso en la gestión pública regular de un ministerio no se ve. Eso es particular del Congreso. Es algo innato de ellos. Entonces, cuando ellos le sirven al congresista y el congresista se presenta ante un debate, el congresista va muy preparado, ¿no? Es imposible, o ya tendría que ser muy torpe,
en fallar en un discurso un congresista porque tiene un equipo de trabajo. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, Víctor, si me permite. Estamos en el punto municipal analizando lo que es el mensaje de la nación de la presidenta Dina Boluarte.